Hoy vamos a ver uno de los temas más importantes, o al menos uno de los más recurrentes sin duda, y es que vamos a analizar cómo preparar bien una carrera. Muy buenas, pues como digo, vamos a repasar 7 puntos fundamentales que hay que seguir para preparar bien una carrera, ya sea competición real en pista o carreras de simulación. Lógicamente hay muchísimas diferencias entre ellas y lo vamos a ir viendo en cada uno de los pasos, y además al final te voy a dejar un bonus que es fundamental y probablemente lo más importante de todo lo que vamos a ver. En cualquier caso, el primero de los pasos sin duda es que el piloto esté bien acostumbrado al circuito. Esto en simulación es muchísimo más fácil porque tienes las condiciones de pista que tú quieras, además estás abierto, puedes dar todas las vueltas que quieras sin ningún tipo de problema. Sin embargo, en coches de competición real, pues esto está limitado lógicamente por reglamento, por la competición, que a lo mejor te marca 2 entrenamientos libres de 1 hora, hora y media, lo que sea. Cada reglamento lo configura de alguna manera. Y entonces esto marca mucho la diferencia entre los pilotos porque tienen que aprovechar al máximo estas vueltas de reconocimiento de circuito para acostumbrarse bien a él. También cabe destacar, lógicamente, que como los simuladores cada vez son mejores y tienen más realismo, pues esos simuladores los pueden utilizar también pilotos de competición real para habituarse al circuito. Obviamente, cuando lleguen al circuito real, pues las condiciones de pista cambiarán, será diferente el feeling del coche, la adherencia de los neumáticos y un montón de cosas, pero sí que te puede valer al menos para conocer de verdad el circuito si nunca has estado en él. Cuando ya estés bien habituado al circuito, habrá dado muchísimas vueltas, algunas para marcar buenos tiempos y otras para analizar cómo se comporta el coche en tandas largas. Entonces es trabajo ahora de los analistas e ingenieros para analizar ese pilotaje, tanto una vuelta como tandas largas. Es importantísimo tener ambas referencias porque en una vuelta vas a analizar dónde se están perdiendo algunas décimas, por ejemplo, pero en tandas largas es donde realmente estás analizando la tendencia de los pilotos, es decir, cómo se está comportando ese piloto a lo largo de muchas vueltas, cuando ya va cambiando la temperatura de la rueda, las presiones, el desgaste, el nivel de combustible, incluso el desgaste físico del propio piloto, etcétera. Entonces es muy importante tener claras estas dos cosas. Ya sabes que en este canal siempre estamos intentando explicar algunos conceptos que son importantísimos, sobre todo para analizar el pilotaje. Entonces, si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas, porque aquí tratamos en profundidad temas que son fundamentales y no nos quedamos solo en la superficie, que al final muchas veces solo nos sirven a lo mejor para comparar vueltas y no para entrar en profundidad en las causas reales de por qué se está perdiendo tiempo o qué es lo que está fallando en el coche. En cualquier caso, una vez que ya hemos analizado bien el pilotaje en qué está fallando, toca analizar la configuración del coche. Este sería el tercer paso, pero muchas veces viene de la mano con el segundo, porque a lo mejor el piloto está cometiendo algún error, sin embargo ese error a lo mejor es consecuencia de algo que está mal en la propia configuración del coche. Entonces normalmente sí que se analiza primero el pilotaje, sobre todo teniendo un feedback del piloto, dándote muy importante las sensaciones que se ha llevado de esas vueltas, y luego pasas a analizar el setup por si hay algo que puedes mejorar para hacer más cómodo el pilotaje del propio piloto o simplemente para mejorar el rendimiento en vuelta, lógicamente. A partir de ahí, cuando ya tenemos bien configurado el coche y el piloto ya sabe dónde está perdiendo décimas, se vuelve a rodar y pasamos otra vez al paso número 4, que sería analizar nuevamente el pilotaje con esa nueva configuración del setup. Evidentemente esto parece un poco redundante otra vez analizarlo, pero es importantísimo porque puede que el piloto vaya de maravilla con esta nueva configuración del coche, o puede que no hayamos entendido bien lo que el piloto quería decirnos, o que simplemente esta mejor configuración del coche teórica no se adapta bien a nuestro piloto. Entonces resulta que a la larga o a una vuelta también se está perdiendo tiempo. Entonces lo que habría que hacer es volver nuevamente a analizar el setup, que sería el paso número 5, que más que analizar el setup en sí sería tomar la decisión de qué configuración del coche vamos a tomar. Es fundamental que si se cambia nuevamente la configuración del coche o se hacen unas nuevas modificaciones, el piloto vuelva a rodar, sobre todo para habituarse y acostumbrarse bien, para no cometer errores luego en carrera, porque si va muy rápido a una vuelta pero está muy inseguro, probablemente a la larga, cuando ya lleve 10-20 vueltas, pues empieza a cometer ciertos errores y no se encuentra cómodo en el coche. En cualquier caso, después ya de estos 5 puntos en los que hemos visto cómo conseguir un rendimiento óptimo del coche y del piloto, pasamos al número 6, que sería establecer una buena estrategia de carrera. En este caso, no solo es importante distinguir entre competiciones de simulación y de coches reales, sino entre cualquier tipo de reglamento o tipo de carrera en sí. Hay carreras que son sprint, no hay ningún tipo de parada ni para cambiar neumáticos ni echar combustible ni nada, pero luego tenemos carreras de 24 horas en las que no solo se cambian neumáticos, se rellena el combustible, sino que hay cambios de piloto y un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Además, estas estrategias de carrera no solo tienen que ser óptimas, sino que tienen que ser flexibles o incluso tener varias alternativas.
Yo, por ejemplo, con el software de Elevala, pues tengo muchísimas cosas en cuenta, no solo lo que habíamos visto antes de pilotaje y setup, sino, bueno, pues tienes que tener en cuenta que puede haber tráfico, pueden aparecer banderas amarillas, puede que el rendimiento del coche no sea el esperado por condiciones de pista, etcétera, un montón de cosas. Lógicamente, también el número de vueltas que tenga la carrera, etcétera. Así que es importante establecer una estrategia de carrera no solo ganadora, sino también flexible y con algunas alternativas por si las cosas se tuercen, porque casi siempre pasa algo. Y ya por último llegamos al punto número 7, que es mantener un buen análisis a tiempo real. Esto en simulación es infinitamente más fácil que en coches de competición, por el simple hecho de que recoger los datos en coches de simulación rara vez está prohibido por reglamento, si es que hay algún reglamento que lo prohíbe. Sin embargo, luego en coches de competición real hay muchísimos reglamentos que prohíben la comunicación por telemetría, entonces en estos casos lo importante es que haya una perfecta comunicación entre el equipo y el piloto para que el piloto sepa en qué rango se debería estar moviendo, en qué tiempo por vuelta, en qué consumo de combustible, etcétera. Entonces para eso él sí que tiene información en su cabina de pilotaje sobre el nivel de combustible, temperaturas incluso, depende del campeonato y del coche, lógicamente, pero bueno, si él sabe más o menos cómo debería ir evolucionando esto, pues tiene mucho camino ganado en cualquier caso. Y todo esto prácticamente no tendría sentido sin el punto extra, este bonus, que es organizar y planificar bien cómo se va a hacer todo. Es importantísimo y muchas veces nos ponemos a correr, a analizar pilotajes, setup y no estamos organizándonos bien en el tiempo sin tener en cuenta todas las variables que pueden surgir. Entonces, fundamental organizarse bien. Da igual que sea simulación, que sea competición real, el tipo de coche, el tipo de carrera, no importa, siempre hay que organizarse y planificarse bien, tanto el equipo como los pilotos. Así que esto es todo, espero que apliques estos 7 puntos más el extra en las próximas competiciones en las que participes y nada, nos vemos en la próxima.